Cuestionan que Honduras pida solo una prórroga de 6 meses para los tepecianos y no la permanencia. Por cuádruple asesinato capturan a Celio Bautista Rodríguez, yerno del exdiputado Rafael Alegría. Sala Constitucional suspende proceso penal contra exjuez Marco Vallecillo por mal procedimiento de Corte de Apelaciones. Imágenes desgarradoras comienzan a salir a la luz tras los terremotos en Venezuela y el número de muertos ya sobrepasa las 1000 víctimas. Solo los tontos hablan de privatización de la NE, asegura director del COEP, Armando Urtecho. Malas noticias para los hondureños, porque a partir del próximo lunes se anuncian incrementos en la factura eléctrica. A machetazos realizan descombros en la zona núcleo del Parque Janet Caguas. Partido Democracia Cristiana oficializa la desvinculación de Godofredo Fajardo y afirma que su posición ya no es partidaria. Estados Unidos ataca posiciones en Irán tras agresión a buque comercial en el Estrecho de Hormuz. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Luz Madrid. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a una nueva emisión de TN5 Estelar. Hoy, en ausencia de nuestro director Renato Álvarez, quien aún está en una misión especial. Les saluda su servidora Luz Madrid. Iniciamos con las noticias. La noticia del día es presentada por Claro. Con Claro Fibra, juega de titular en tu hogar con 800 megas de velocidad por solo 1.100 lempiras para vivir la pasión del fútbol. El periodo de gracia solicitado por Honduras tras la cancelación del estatus de protección temporal para haitianos y sirios es considerado por especialistas como un alivio temporal, pero insuficiente para resolver la incertidumbre de miles de connacionales. Además, sostienen que el gobierno debe intensificar sus gestiones diplomáticas con Estados Unidos para buscar una alternativa migratoria que permita a los hondureños beneficiarios del TPS permanecer de manera legal en ese país. El periodo de gracia que Honduras busca negociar con Estados Unidos pretende darle a los beneficiarios del TPS más tiempo para cerrar sus negocios, concluir tratamientos médicos, finalizar el año escolar de sus hijos y ordenar su situación antes de regresar al país. Sin embargo, este experto advierte que esta medida no resuelve el problema y que ese plazo debería aprovecharse para negociar una solución que les permita permanecer legalmente en territorio estadounidense. Todas estas acciones lo que se debe hacer es buscar acercamiento y ver cómo se mejora la condición de estos compatriotas. ¿Por qué? Porque Honduras realmente no tiene la capacidad de recibir a estas personas y lograr generar algunos procesos de desarrollo con ellos. Porque el periodo de gracia no es una solución permanente. O sea, ¿para qué es el periodo de gracia? Para que ellos puedan buscar una opción de permanencia. Entonces lo que se debe buscar es esa opción. O sea, ¿qué opciones le podemos dar a nuestros hondureños? Son cerca de 55,000 hondureños amparados por el TPS, una comunidad que aporta más de 1.400 millones de dólares a la economía estadounidense. A la vez, el dinero que envían los migrantes ya representa casi el 30% del Producto Interno Bruto, por lo que expertos insisten en que la prioridad debe ser evitar su retorno y no solo postergarlo. Un periodo de gracia para que los tepecianos que se van a ver vistos obligados a retornar al país tengan un espacio para poder arreglar sus cosas. Hay muchos que tienen empresas, inversiones, otros han empleado a otras personas, han contribuido a la economía de Estados Unidos, han sido efectivos en ese sentido. Entonces, esas cosas no se desmantelan de la noche a la mañana. Ese periodo de gracia es algo que vamos a estar solicitando. He pedido una cita ya con el Departamento de Seguridad Nacional. Los analistas sostienen que las buenas relaciones que el presidente Nasser Yasfura mantiene con la administración Trump deberían reflejarse en gestiones más ambiciosas para proteger a los migrantes hondureños. No se trata de hacer solamente un acercamiento a nivel de la embajada. Los entrevistados también coinciden en que un periodo de gracia solo pospone el problema. El objetivo de fondo debería ser lograr que miles de hondureños que han construido su vida durante más de 2 décadas en ese país puedan continuar viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos.
La Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, realizada este viernes en Oviedo, España, aprobó la capitalización del organismo, que incluye el aumento de su capital autorizado de 7.000 a 10.000 millones de dólares y la inclusión de nuevos socios. Una asamblea histórica que marca hitos importantes en la historia del banco y la relación que tiene con todos los países. Hemos ampliado el límite crediticio del banco para poder llevar más ayudas a nuestros países. Estamos esperando que esta ampliación del capital de 3.000 millones de dólares pueda permitirnos accesar fondos más baratos y trasladar esos beneficios y esa inversión, que suma 690 millones de dólares para los próximos años. La Asamblea también aprobó el ingreso de Panamá y República Dominicana como accionistas Serie A. Según las autoridades, estas medidas ampliarán la capacidad crediticia del BCE para Honduras y también va a mejorar las condiciones financieras del país en los próximos años. Anunciaron que se determinó realizar en Honduras la próxima asamblea en 2027. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Armando Urtecho, aseguró que solo los tontos hablan de privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ya que en ninguna parte del proyecto de reformas lo establece. Bueno, yo creo que son los tontos o los que quieren generar conflictos es que hablan de privatización. No, si usted ve el documento, no habla en ningún momento de privatización. No sé, el 100% de las 3 empresas que están creando van a ser del Estado. Entonces, ¿cómo es que si el 100% de cada una de las empresas va a ser del Estado, cómo es que están hablando de privatización? O sea, solo ganas de amargarle la vida a la gente. Urtecho espera que en los próximos días el Congreso someta a tercer debate el proyecto de ley para su aprobación, aunque deban hacerle cambios a la redacción como lo han pedido algunos sectores, ya que urge tomar una decisión para sanear las finanzas de la estatal eléctrica. El gobierno insistió este viernes en que el proyecto de reformas energéticas que permanece en discusión en el Congreso Nacional no contempla la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Según las autoridades, la iniciativa busca rescatar a la estatal y garantizar su sostenibilidad financiera. Como el presidente lo menciona, efectivamente es una herida por la cual el erario del pueblo hondureño se desangra. 16.000 millones de lempiras al año es lo que se pierde, 32.000 lempiras por minuto del pueblo hondureño es lo que se pierde en deudas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Aplaudimos que ya haya hoy un acuerdo en el Congreso Nacional. Esta reforma lo que viene es a poner orden, a disminuir costos y a brindar una Empresa Nacional de Energía Eléctrica más organizada y al servicio del pueblo hondureño. Hay una palabra que siempre surge, hay una acusación que siempre surge y es privatización. En ningún artículo de la ley habla de privatización. El Ejecutivo sostiene que el único propósito de las reformas es recuperar una empresa que aseguran se ha convertido en el principal agujero financiero de las finanzas públicas mediante medidas orientadas a mejorar su administración. La Comisión Reguladora de Energía definirá el próximo martes las nuevas tarifas del servicio eléctrico y las estimaciones apuntan a un incremento de entre 10 y 15%, impulsado principalmente por el encarecimiento de la generación térmica tras las alzas que registraron el diésel y el búnker en los mercados internacionales. El nuevo recibo de energía podría llegar con un incremento a partir de la próxima semana, ya que las alzas en los combustibles se seguirán trasladando al consumidor, indican las proyecciones sobre la revisión de tarifas que aprobará la Comisión Reguladora. Se espera que se anuncie un incremento superior al 10% o muy parecido al del periodo anterior. Producto de que somos importadores netos de carburantes y que de la matriz de generación depende altamente de los mismos. Aquí lo lamentable es que el gobierno hizo una recomposición en los subsidios que se le daba a la población. Las alzas ahora afectan a más personas, ya que más de 600.000 hogares dejaron de recibir el subsidio el trimestre anterior. Analistas atribuyen el encarecimiento del servicio a los retrasos en las licitaciones, lo que ha obligado a la ANE a comprar energía térmica de emergencia en base a búnker y diésel, una alternativa más costosa. Definitivamente es preocupante porque desde los años 2017-2018 se venía
previendo que el gobierno ya debería haber licitado, en esa ocasión se hablaba de haber licitado 800 megas de energía. El aumento no se limita al recibo de la luz, ya que se traslada al costo de las empresas, el precio de los alimentos y los servicios, por lo que instan al gobierno a buscar acuerdos con los diferentes sectores productivos. Aquí es cómo están haciendo las familias de escasos recursos para poder paliar aquellas necesidades más básicas, y uno de ellos se refleja en el costo de la energía. Estamos pagando realmente un costo de energía alto. Aquí el tema es cómo se liberaliza el mercado energético de nuestro país y se toma ejemplo de otros países como Guatemala, que tiene más de 25 años de estas experiencias que han abaratado los costos. El precio promedio del kilovatio de energía cuesta alrededor de 5 lempiras y de confirmarse un nuevo incremento podría significar hasta un lempira adicional. Se espera que las autoridades difieran las alzas o apliquen subsidios para reducir el impacto. Los precios de los combustibles registrarán rebajas el próximo lunes. El galón de gasolina superior disminuirá 2.92 lempiras y su nuevo precio será de 132.30, mientras que la regular bajará 2.68, quedando en 122.35 lempiras. Por su lado, el queroseno tendrá una caída de 4 lempiras con 24 centavos para un precio de 107.75, mientras el diésel bajará 3.83 lempiras, reflejando un nuevo precio de 123.22 y el LPG vehicular disminuirá 93 centavos, quedando en 49.42 lempiras a partir del próximo lunes. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. El precio de los frijoles y de algunas verduras continúa al alza en ferias y mercados de la capital. La medida de frijoles aumentó otros 10 lempiras esta semana y ya se cotiza hasta en 130 lempiras las 5 libras. La semana anterior, por ejemplo, la medida de frijoles estaba a 120, ya hoy está a 130, la medida subió 10 lempiras. El chile la semana pasada estaba a 7 la unidad, a 5 dependiendo del tamaño, ¿verdad? Y ya hoy está a 10 la unidad. Comerciantes atribuyen al incremento a la baja producción en el campo, provocada por los altos costos de los insumos agrícolas y los efectos de la sequía. Según el Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas, Honduras está abasteciendo de frijoles de Nicaragua ante la poca existencia de producto nacional. El gobierno y productores de Agampa definieron medidas para dinamizar la economía rural de El Paraíso, incluyendo reformas para facilitar el acceso a maquinaria y la siembra de 170,000 manzanas de soya. Poniendo ejemplo, en el tema de la SAC, el ministro ya tiene programado ahora para Postrera poder llegar apoyo con esos bonos a los productores de aquí del Paraíso. Igual al sector que siembra café viene fuerte el tema para los cafetaleros del país y del Paraíso a través de la SAC. Eso es lo que venimos y eso es lo que queremos hacer. Se gestionan 15,000 millones de lempiras vía Banadesa y CAF, sumado a alivios de deuda al 2.5%, mejora vial y entrega de fertilizantes. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL y la Suplidora Nacional de Productos Básicos Banasupro firmaron un convenio de cooperación para dotar de internet gratuito de banda ancha a los 121 puntos de venta de la institución en todo el país. La iniciativa también contempla la modernización tecnológica y la capacitación digital del personal con el propósito de mejorar la atención a la población. A 121 centros de ventas de Banasupro, en los cuales se distribuyen productos a bajo costo para el pueblo hondureño. A través de este proceso de conectividad, ahora CONATEL va a poder tener en línea la supervisión
para verificar, por ejemplo, existencias en todo el país, en los 121 centros de distribución. Nos abrieron las puertas para poder conectar todos nuestros centros de venta y eso va a tener un impacto positivo en la empresa porque nos vamos a ahorrar de 10 a 15 millones de lempiras anuales, lo cual es muy positivo. Luego de tener internet empezamos con la sistematización, vamos a poder controlar las ventas para saber cuánto vendemos diario, cuánto tenemos de inventario y evitar las pérdidas. El proyecto permitirá fortalecer los procesos internos de Banasupro, optimizar la distribución de los productos de la canasta básica y ampliar la inclusión digital en comunidades urbanas y rurales. Además, forma parte de la estrategia del gobierno para reducir la brecha digital y avanzar hacia un país más conectado, moderno y competitivo. Vamos a una nueva pausa comercial, pero al volver le informamos que capturan a yerno del exdiputado de Libre Rafael Alegría por delitos de asesinato. Pero antes, en nuestra sección del emprendedor, le contamos que hoy conoceremos a una hondureña con raíces marroquíes que decidió traer a nuestro país una tradición gastronómica de su familia. Con una receta auténtica de deliciosos dátiles, ha conquistado el paladar de clientes en Tegucigalpa y también de San Pedro Sula. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Los grandes emprendimientos se construyen con buenas decisiones. Deposita o incrementa tus ahorros desde 1.000 lempiras y participa por 1.000.000 de lempiras. Un novedoso emprendimiento está rompiendo fronteras entre Marruecos y Honduras, de la mano de Salma Lambrini, hija de madre hondureña y padre marroquí. Salma fusiona su herencia cultural elaborando deliciosos dátiles artesanales cubiertos de chocolate y vainilla, una auténtica receta que aprendió en Marruecos y que ahora introduce con éxito en el mercado local. Cuando viví unos meses en Marruecos, yo vi que había muchísimos dátiles en los supermercados y aquí en Honduras no se encuentran. Por eso decidí traer este negocio acá. ¿Usted tiene familiares de Marruecos? Sí, mi papá es marroquí y toda su familia también. Los exquisitos dátiles forman parte de la cartelera que Salma ofrece en cualquier evento social como bodas, cumpleaños, baby shower, entre otros. Actualmente, y gracias a Dios, tengo 2 puntos de ventas, uno aquí en San Pedro Sula, en Mini Market Mercato Caraccioli, y el otro ubicado en Tegucigalpa, en Lirios de Miraflores. La joven es parte de un grupo de mujeres emprendedoras que luchan a diario en San Pedro Sula. Muchas son universitarias con deseo de salir adelante. El caso de Salma es especial porque tiene 2 licenciaturas y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de San Pedro Sula. Y gracias a la gestión del señor alcalde hemos logrado construir un espacio exclusivo para mujeres emprendedoras. Aquí únicamente todas las dueñas de estos emprendimientos son mujeres empoderadas que decidieron hoy levantarse con mucho ánimo para venir a vender su producto al Parque Central. Si usted es uno de esos soñadores que quiere emprender, la municipalidad a través del Departamento de Desarrollo Empresarial se pone a su disposición. La Policía Nacional capturó este viernes en Tegucigalpa a Celio Bautista Rodríguez Ponce, yerno del exdiputado de Libre Rafael Alegría, sobre quien pesaban 2 órdenes de captura emitidas por un juzgado de Trujillo, Colón. El detenido es investigado por su presunta participación en el asesinato de 4 personas en hechos distintos ocurridos en el Bajo Aguam. En horas de la tarde ha sido detenido el ciudadano de nombre Celso Bautista Rodríguez Ponce, de 47 años de edad, en quien existen 2 órdenes de captura, la primera por el supuesto delito de homicidio, la segunda por el supuesto delito de asesinato en perjuicio de 3 personas, órdenes de capturas emitidas en noviembre del año 2016 en el municipio de Trujillo, departamento Colón, por el juzgado de letra seccional de Trujillo. Estas operaciones obedecen a la persecución del delito que se da en relación a los problemas agrarios que han suscitado en el Bajo Aguam. Según la Secretaría de Seguridad, la detención es resultado de operaciones de investigación, inteligencia y seguimiento desarrolladas por unidades especializadas y forma parte de la estrategia para combatir la impunidad y la violencia en esa región del país.
El Ministerio Público solicitó al Juzgado de Letras con competencia nacional el nombramiento de un perito para realizar el vaciado y análisis de la información contenida en los teléfonos celulares del exfiscal general Joel Zelaya, como parte de las diligencias relacionadas con presuntas irregularidades en el otorgamiento de contratos durante enfrentaba el juicio político. Son acciones prejudiciales porque se vieron algunos contratos que se habían dado a algunos empleados del Ministerio Público firmados por el exfiscal en momentos en que, de acuerdo a una investigación preliminar, no tuvieron que haberse firmado porque él estaba ya en lo que era el juicio político en el Congreso Nacional. Tras conocer la medida, el exfiscal se presentó ante los tribunales especializados y aseguró que colaborará con las autoridades y sostuvo que su gestión fue transparente. Pero aquí está mi teléfono, yo no escondo absolutamente nada, es más, ahorita lo puedo entregar si quieren. Yo he sido un hombre transparente, claro, como ser humano puedo cometer errores y desaciertos, pero nunca he cometido un delito, nunca le he robado en la empira al pueblo hondureño. Y aquí tienen un funcionario público que fue transparente. La diligencia permitirá extraer y revisar llamadas, mensajes, archivos y demás información obtenida en los equipos, con el propósito de determinar si existen elementos de interés para la investigación. Por unanimidad de votos, la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial suspendió el proceso judicial contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo al otorgar el favor de un recurso de amparo interpuesto por la defensa, lo que significa que la causa de Vallecillo, acusado por extorsión agravada, regresa a la Corte de Apelaciones. La Sala de lo Constitucional otorgó por unanimidad el amparo presentado a favor del exjuez Marco Vallecillo contra una resolución de la Corte de Apelaciones Penal que incurrió en una vulneración al debido proceso, declarando sin lugar un recurso de apelación en el proceso que enfrenta por extorsión agravada. La Sala determinó que el Tribunal de Alzada incurrió en una vulneración al debido proceso y a la tutela judicial efectiva al no realizar un análisis suficiente sobre la procedencia del antejuicio, garantía procesal de rango constitucional que protege a jueces y magistrados frente a persecuciones penales derivadas de actos vinculados al ejercicio de sus funciones. Según la sentencia, el Tribunal de Alzada vulneró el debido proceso al no examinar suficientemente si procedía el antejuicio, por tratarse de hechos atribuidos a un funcionario judicial en relación con el ejercicio de su cargo. Lo que la Sala Constitucional estableció es que a él no se le siguió el procedimiento que establece el Código Procesal Penal respecto al antejuicio del cual debe gozar un juez, porque las acciones de él, de acuerdo al expediente y a lo examinado por la Sala Constitucional, sí estaban vinculadas con su función jurisdiccional. La Sala también advierte que la Corte de Apelaciones omitió pronunciarse sobre agravios planteados por la defensa, entre ellos la caución y medidas sustitutivas, lo que habría incidido en el derecho a la libertad y la tutela judicial efectiva. El debido proceso lleva a eso, ¿verdad? Tener que hacer las correcciones del caso, pero ojalá que esta situación pues no conlleve a la ejecución de acciones que vayan pues en detrimento del requerimiento o de la acusación que el Ministerio Público ha presentado. El Ministerio Público está en la obligación de actuar rápidamente y corregir ese error procesal para que de ahí pues en adelante se continúe el proceso de acuerdo al error procesal cometido. El amparo no cierra el proceso ni prejuzga sobre la fianza. Ordena al Tribunal de Alzada emitir una nueva resolución expresa y debidamente motivada. El Tribunal de Sentencia con competencia nacional absolvió al exdirector del Centro Penal de Máxima Seguridad La Tolva, José Rodimiro Arita, acusado por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, al concluir que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal. En la misma resolución también fue absuelto su ex asesor, Luis Rodríguez Alvarado, por esos mismos cargos. Un fallo absolutorio para José Rodimiro Arita y para Luis Rodríguez Alvarado por los delitos de lavado de activos y de asociación para delinquir. Lo anterior, ya que no se logró demostrar por parte de los entes acusadores del Estado la participación de estos dos ciudadanos, del exdirector y de su ex asesor, en los delitos antes referidos.
Pese al fallo absolutorio por esos delitos, el tribunal declaró a José Rodimiro Arita culpable de violación de los deberes de los funcionarios, al considerar que incumplió con su obligación de informar sobre el ingreso de 445,000 lempiras al centro penitenciario. Sin embargo, este delito en la normativa nacional no contempla pena de cárcel. Uno de los presuntos cabecillas de la estructura criminal Los Monge, dedicada al tráfico internacional de drogas, fue capturado en España. Se trata de Junior Monge, acusado en Honduras por tráfico de drogas agravado. Según la Dirección Nacional Policial Antidrogas, esta organización criminal originaria del departamento de Colón ha sufrido el decomiso de más de 2,000 kilogramos de clorhidrato de cocaína en diferentes operaciones. El detenido será entregado a Interpol para iniciar su retorno a Honduras. Familiares de la joven Yorleni Alas retiraron este viernes sus restos de medicina forense después de 40 días del hallazgo de su cadáver en un predio de Puerto Cortés. Esto mientras, según las autoridades, se prosigue con el proceso de investigación para dar con los responsables del crimen. Esa investigación es determinar qué fue lo que ocurrió, identificar a los presuntos sospechosos del hecho. Recuerde que en este caso hay un sospechoso que supuestamente él podría estar vinculado, establecer si él ha tenido participación en el hecho criminal para que el Ministerio Público pueda ampliar un requerimiento fiscal contra él por el delito de asesinato. Los restos de la joven fueron trasladados a Puerto Cortés para darle cristiana sepultura. Como Daniela Roxana Sánchez, de 28 años, fue identificada la mujer que murió la noche del jueves cuando, a la altura de Potrerillo, desconocidos dispararon contra la camioneta en la que se conducía junto a otros 3 ocupantes que resultaron heridos y que fueron trasladados al hospital Mario Catarino Rivas, reportándose horas después la muerte de Julián Alejandro Zelaya, de 42 años. Aún se desconoce el móvil de este violento hecho. La creciente ola de atentados contra profesionales del derecho mantienen alerta al gremio de abogados de Honduras. Ante la preocupación por esos hechos, el Colegio de Abogados convocó este viernes a una reunión de emergencia en la que acordó la creación de una comisión ad honorem para dar seguimiento a los casos y exigir avances en las investigaciones. La violencia contra los abogados en el país tocó fondo por el ataque armado contra 2 profesionales del derecho en las últimas semanas. Y ante la falta de respuesta estatal, el Colegio de Abogados de Honduras activa una comisión ad honorem para crear un programa de respuesta inmediata. Un mecanismo que actúe directo y primero por el Colegio de Abogados a darle esa primera protección al colega, que desde el momento que dice tengo una amenaza, nosotros nos activamos y le damos ese seguimiento, ya que, como decimos nosotros, una gaviota no hace verano. El objetivo de este programa es recibir las denuncias de amenazas a abogados por el ejercicio de sus funciones y ejecutar protocolos de prevención instantánea como reubicación de emergencia, asignación de escolta policial y solicitudes para congelar temporalmente las actuaciones procesales o litigios que originaron la amenaza. Necesitamos reforzar toda la materia de seguridad, pero no solo como Colegio de Abogados, sino con los agentes de seguridad y gran parte de que el Estado apoye. El pasado 13 de junio, el presidente de la Asociación de Notarios de Yoro, Marlon Iván Rodríguez, sufrió un atentado mientras ingresaba a su oficina en El Progreso. El ataque fue captado en video y se evitó una tragedia debido a que el arma del sicario falló. Asimismo, el abogado penalista Luis Miguel Gómez sobrevivió a 9 impactos de bala tras hacerse pasar por muerto en San Pedro Sula. Estamos viviendo tiempos difíciles, han sido varios de nuestros compañeros, colegas abogados que han sido víctimas de violencia y se van a integrar a otros sectores y también los que son encargados de darle seguimiento para que no queden impunes estos casos. Según informes del CONADE y del Colegio de Abogados de Honduras, más de 220 juristas han sido asesinados desde 2004 a la fecha, casos que registran un 90% de impunidad. La iniciativa del Colegio de Abogados de Honduras no se limita únicamente a su gremio, sino que también pretende tener alcances a nivel periodístico y otros gremios que también están en alta vulnerabilidad.
Elías Acosta, Telenoticias. La Secretaría de Derechos Humanos declaró con lugar la solicitud de medidas de protección presentada por el abogado y analista Francisco Edgardo Pascua Cantarero, al considerar que existen elementos suficientes para iniciar el procedimiento ordinario de evaluación de riesgo. Entre las primeras acciones, la institución recomendó al profesional mantenerse en lugares seguros, evitar exponerse mientras se realice el análisis de riesgo y se definen las medidas de protección. Además, solicitó a la DPI investigar la denuncia y al CONADE dar seguimiento al caso. Uno de los pulmones verdes más importantes de Honduras está bajo amenaza. En el corazón del Parque Nacional Janet Caguas, un santuario de biodiversidad reconocido a nivel internacional, la tala ilegal y la expansión de cultivos de palma africana avanzan sobre la zona núcleo. Ambientalistas denuncian un verdadero ecocidio, mientras las autoridades ya desplazaron equipos técnicos para verificar la magnitud del daño. Mientras la selva aún resiste entre el canto de las aves y el murmullo del mar Caribe, el corazón del Parque Nacional Janet Caguas está siendo herido a machetazos. Ambientalistas de Tela denuncian que invasores han avanzado sobre la zona núcleo de esta reserva natural, derribando bosque para sustituirlo por extensas plantaciones de palma africana. Específicamente en el área núcleo, donde incluso hemos podido detectar maquinaria pesada haciendo de escombros, por lo que hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que de manera urgente y rápida tomen cartas en el asunto. Lo que durante décadas fue refugio de una extraordinaria diversidad de flora y fauna, hoy muestra cicatrices cada vez más profundas. Defensores ambientalistas aseguran que la deforestación continúa avanzando dentro del área protegida, amenazando ecosistemas únicos, fuentes de agua y especies silvestres que dependen de este bosque. La denuncia vuelve a encender la alarma sobre la vulnerabilidad de las áreas protegidas del país y la urgencia de acciones contundentes para frenar la destrucción de un patrimonio natural invaluable. Una serie de eventos que los podemos clasificar como ecocidios ambientales, porque el Parque Janet Caguas es un parque complejo en donde tenemos lagunas, bosques de manglar, tenemos también arrecifes coralinos. El Instituto de Conservación Forestal ICF, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, desplazó un equipo técnico al Parque Nacional Janet Caguas, con el objetivo de verificar en el campo las denuncias de deforestación e invasiones en la zona núcleo. La misión busca delimitar las áreas afectadas, levantar evidencia técnica, identificar posibles responsables y coordinar las acciones necesarias para detener el avance de las actividades ilegales. En efecto, se encontró evidencias de que han estado trabajando, no se encontró maquinaria ni se encontraron personas, pero la PGR ha tomado ya este caso, son ellos los que van a seguir haciendo la investigación. Como ICF, ya vamos a presentar el informe técnico correspondiente para que se puedan seguir las diligencias necesarias para proteger esta zona de Janet Caguas. Estamos en la zona de amortiguamiento, no es ubicado todavía en la zona núcleo. Lo que ocurre en el Parque Nacional Janet Caguas no solo es una deforestación, es un ecocidio que amenaza con consecuencias irreversibles. Cada árbol derribado y cada hectárea invadida representa una pérdida para la biodiversidad, el equilibrio ambiental y el futuro de las próximas generaciones. La Alcaldía Municipal del Distrito Central ejecuta más de 70 labores de prevención de riesgos en diversos puntos estratégicos para evitar desastres por efectos climáticos. Estas acciones integrales buscan salvaguardar a la población en zonas vulnerables. Mary Flake, por ejemplo, a la nueva capital, Fuerzas Unidas, Lomas del Norte, el reparto que estamos haciendo una adaptación de un área urbana boscosa interesante, lo del bosque Berlín aquí a la altura de San Ignacio. Son 52 intervenciones en la ciudad en este tema. O sea, hay esfuerzos que se están haciendo desde la noche a la mañana. Esto es un proceso. Es más, el proceso constructivo nos lleva tiempo también, ¿verdad? Pero ya estamos en esta dirección, ya tenemos claridad de esto con los instrumentos también, un plan municipal de ordenamiento territorial, actualizar el reglamento de reducción de riesgos.
Dichas intervenciones se enmarcan en el proyecto de prevención de gestión de riesgos de la alcaldía, el cual fue aprobado mediante acuerdo de la corporación municipal. Este respaldo institucional garantiza la estructura necesaria para el desarrollo de las obras. Tras varios intentos fallidos, el gobierno por fin pondrá a la venta el avión presidencial. Mediante una subasta pública internacional, la aeronave será ofrecida a inversionistas nacionales y extranjeros, luego de un avalúo realizado por una firma independiente que determinará su valor de mercado. Por fin será puesto a la venta mediante subasta pública internacional el controvertido avión presidencial, luego que fracasaran varios intentos en la administración de la expresidenta Xiomara Castro bajo argumentos de falta de factura original. Enhorabuena si encontraron toda la documentación, pero también ya existen los procedimientos ya en la ley por parte del Estado para poder legitimarlo como tal, con los peritajes correspondientes y así que entre a este proceso de subasta lo antes posible. De acuerdo con el aviso publicado por la Secretaría de Defensa Nacional y la Dirección Nacional de Bienes del Estado, el proceso estará abierto a personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, quienes podrán presentar sus ofertas no inferiores al valor correspondiente del precio base. Pero las buenas intenciones sin acciones concretas quedan en nada. Nosotros ahí fallamos. Ahora esperamos que este proceso de venta del avión sea transparente. En febrero del presente año, el Congreso Nacional autorizó mediante decreto número 3-2026 al Poder Ejecutivo la venta de la aeronave, al considerar que ha permanecido inactiva y su mantenimiento representa un elevado costo para el Estado sin aportar una función estratégica, una decisión que los capitalinos consultados consideran necesaria. Es que si no es muy usado, mejor que lo vendan y que eso sea utilizado para la universidad. Gasto en reparación, en mantenimiento y todo eso, entonces sería bueno que lo vendieran, sí. Pero que no tampoco que lo vayan a rematar, ¿va? Como dicen, ¿va? La normativa aprobada por el Legislativo también ordena un avalúo independiente para fijar el precio mínimo y los recursos de la venta se destinarán exclusivamente a fortalecer la salud pública y a financiar centros universitarios en departamentos sin presencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La fecha programada para la presentación de ofertas será el 10 de julio del año en curso aquí en la Fuerza Aérea Hondureña en un horario de 9 a 11 de la mañana. Danilo Hernández, Telenoticias. El científico hondureño Néstor Witty ganó una prestigiosa beca postdoctoral en una universidad en Australia. El compatriota logró este reconocimiento gracias a un destacado contrato de investigación que busca crear planes para que las viviendas sociales soporten mejor los embates del clima. Trabajo como docente en la Universidad de Melbourne, que es la universidad rankeada como número 1 en Australia, y en la Universidad de Swinburne, en donde hago investigación o el postdoctorado en temas de vivienda social. Básicamente cómo esas comunidades, cómo esas viviendas se organizan para tratar de responder, prepararse y prevenir los impactos del cambio climático. De forma específica, por ejemplo, traducido al contexto hondureño, estamos hablando de huracanes, por ejemplo. Nativo de la aldea San Antonio en Colón, este profesional se convierte en el primer garífuna en alcanzar este alto rango académico en el exterior. Con su trayectoria, Witty se convierte en un verdadero modelo de superación. Yo siempre me rodeé de muchísimos amigos, hermanos garífunas, de muchísimo talento que probablemente no han tenido las oportunidades que yo tuve. Entonces mi mensaje es que sigamos esforzándonos, que es posible, probablemente un poco más de constancia y esfuerzo, eso puede ser la clave para lograr los objetivos. El gran beneficio de su trabajo es que propone planes concretos para que las comunidades vulnerables se organicen mejor antes, durante y después de un huracán, evitando así la pérdida de vidas. En nuestra sección Viernes Cultural le contamos cómo la fotografía llenó de identidad y color las calles de Santa Lucía a través de una exposición que retrata la riqueza visual de Honduras. Además, le compartimos los detalles del Guacamaya Fest, que este fin de semana celebra su 13ª edición con arte, música y cultura para toda la familia. Buenas noches y bienvenidos. Esta semana Honduras nos regaló 2 historias que enaltecen nuestra identidad. El talento de fotógrafos que capturaron la esencia del país y los esfuerzos por preservar las lenguas indígenas.
La fotografía volvió a convertirse en una ventana para descubrir Honduras. El Instituto Hondureño de Cultura Interamericana y Convocarte inauguraron en Santa Lucía la exposición colectiva Fragmentos de Luz y Sombras, una muestra que reúne el talento de fotógrafos que capturaron el rostro humano de distintos rincones del país. La preservación de las lenguas indígenas también tuvo un espacio destacado esta semana. La Embajada de España en Honduras y el Centro Cultural de España en Tegucigalpa desarrollaron el taller Elaboración de material didáctico para lenguas indígenas. La iniciativa busca fortalecer la enseñanza, revitalización y transmisión de las lenguas originarias. Este fin de semana, Copán Ruinas se convierte en el escenario perfecto para vivir la cultura hondureña en su máxima expresión. Este sábado y domingo disfrute del Guacamaya Fest en su 13ª edición. El momento más emotivo llegará cuando se liberen 12 guacamayas rojas, símbolo de una década de trabajo por conservar esta ave emblemática del país. Una celebración para toda la familia que une cultura, naturaleza y orgullo hondureño. Y para cerrar, recordemos que la cultura no solo cuenta nuestra historia, también construye nuestro futuro. Sigamos valorándola, preservándola y apoyándola en cada rincón de Honduras. Muy buenas noches. El caso de una exfuncionaria que asegura haber matado en legítima defensa a un individuo que ingresó a su propiedad con la intención de cometer un robo podría convertirse en el primer ejemplo del debate que podría llegar al Congreso Nacional con el anteproyecto de ley Casa Segura. Sin embargo, mientras el proyectista de la iniciativa asegura que la reforma al Código Penal aplicaría a un caso como este, expertos discuten si la legislación actual realmente necesita cambios. El caso de Doris Mendoza, ex subsecretaria de Desarrollo e Inclusión Social, quien el miércoles supuestamente mató de un disparo a Kelvin Carías tras ingresar a su propiedad en Jutiquile Olancho con la intención de robar, abre un debate sobre los alcances de la legítima defensa en el país. El hecho coincide con la discusión en el Congreso de la iniciativa Casa Segura. Si se confirma que actuó para defender su vida dentro de su hogar, este caso evidenciará la necesidad de aprobar la ley Casa Segura. Mi propuesta no busca impedir las investigaciones ni otorgar impunidad. Busca simplificar el proceso de quienes alegan legítima defensa dentro de su propiedad, brindarles una protección jurídica especialísima y permitir que enfrenten la investigación en libertad, sin costosas fianzas. Kelvin anteriormente ya había realizado robos en esa propiedad y el día del incidente, al ser descubierto, atacó a garrotazos a Doris Mendoza, a quien no le quedó otra opción más que defenderse, según relató después de entregarse voluntariamente ante las autoridades. Situación que, según el proyectista, refleja la necesidad de una reforma al Código Penal, propuesta con la que difieren algunos juristas. Ya el Código Penal en su artículo 30, numeral 4, pone en visto, ¿verdad? El legislador fue sabio en este momento, oportuno, y pone la legítima defensa y lo lee de una manera textual. Cuando alguien entra a su casa, cuando alguien escala un muro y entra a una propiedad privada, máximo si es en tiempo de noche, ¿verdad? Donde no hay claridad y hay oscuridad, tiene que hacer el uso de la fuerza correspondiente. En opinión de este abogado, la propuesta del diputado Berríos solo necesita establecer un marco jurídico más claro para los casos de defensa personal. Si derogan el decreto y lo derogan para insertar uno nuevo, entonces pienso yo de que ahí estaría el problema. Ahorita tal como está se puede agregar artículos porque llega hasta 4 eximentes, entonces le puede agregar los escenarios perfectamente bien sin necesidad de derogarse. Lo ocurrido en Olancho podría convertirse en la primera gran prueba del debate que se abre en el legislativo. La pregunta es si Honduras necesita cambiar la ley o aplicar correctamente la que ya existe. El Partido Demócrata Cristiano de Honduras emitió un comunicado oficial para informar que el señor Godofredo Fajardo Ramírez, diputado electo por el departamento de Francisco Morazán en las elecciones generales de 2025, presentó su renuncia irrevocable al cargo de presidente de la institución y a su condición de militante. El Directorio Nacional aceptó y tramitó dicha renuncia, por lo que Fajardo queda completamente desvinculado de la organización política. En consecuencia, se aclaró que cualquier postura, declaración o voto que emite el diputado dentro del Congreso Nacional será de su exclusiva responsabilidad personal, sin vincular la línea institucional o doctrinal del partido.
3 días después de la tragedia en el anillo periférico de la capital, el presidente Nasri Asfura expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del derrumbe. A través de sus redes sociales, el mandatario manifestó su solidaridad con los afectados y elevó oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo ante esta pérdida. En otro mensaje, Asfura también reconoció la labor de las instituciones que participaron en las operaciones de búsqueda y rescate, entre ellas el Cuerpo de Bomberos, las Fuerzas Armadas, Copeco, el Sistema 911, la Policía Nacional, la Cruz Roja hondureña y los equipos municipales de gestión de riesgos, destacando su entrega durante la emergencia. En otra temática, este próximo martes finaliza la Jornada Nacional de Vacunación que se extendió hasta el 30 de junio. Sin embargo, las autoridades de salud insisten en que los padres de familia vacunen a sus hijos menores de 5 años porque la enfermedad como el sarampión ya presente en el país sigue representando un gran riesgo entre quienes no han completado su esquema de vacunación. A 4 días para finalizar la Jornada Nacional de Vacunación, que se extendió hasta el 30 de junio, las autoridades de la región sanitaria de Cortés persisten en el llamado para que se acuda a vacunar a menores de 5 años, donde aún se reporta una baja cobertura. Es urgente, indican, inmunizar a los más pequeños ante enfermedades como el sarampión, que ya registra 6 casos en el país. ¿Por qué queremos llamar a la población a la reflexión? Porque desgraciadamente nuestro hermano país de Guatemala tiene más de 20.000 casos. Y han habido más de 20 muertes y la mayoría de estos son menores de 2 años. En ese sentido, nosotros tenemos que decirle a la población que acuda de manera masiva a vacunar a su menor. No queremos problemas en ellos porque desgraciadamente esta enfermedad es bastante contagiosa y en muchos casos con complicaciones serias. Los médicos indican que algunas de estas complicaciones van desde neumonía, problemas neurológicos, cegueras y en el peor de los casos la muerte, por lo que al no vacunarlos se expone a los menores. La vacuna es segura, la vacuna es eficaz, la vacuna inmuniza y sobre todo la vacuna salva vidas. Es una vacuna gratuita que cuesta bastante dinero a la Secretaría de Salud y lo que tenemos que hacer es llevar a nuestro menor. Hay que actuar de manera responsable, hay que actuar de manera preventiva. La Jornada Nacional de Vacunación inició a mediados de mayo con una meta de vacunar a más de 2 millones de hondureños, desde menores de 5 años hasta adultos. Sin embargo, sus plazos se extendió en 2 ocasiones con el objetivo de alcanzar una cobertura mayor al 90% a nivel nacional. Iniciamos la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación desde el 11 de mayo aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Ya por finalizar este próximo 30 de junio, se lograron importantes coberturas, sobre todo en sarampión, rubiola, paperas de adultos, siempre invitando a los padres de familia que a su menor de 5 años le cumplan todas las vacunas del esquema nacional y siempre con énfasis importante en este momento por la alerta sanitaria y los casos confirmados de sarampión. Aunque se tiene proyectado que la jornada de vacunación finalice este martes, las vacunas seguirán disponibles en los diferentes establecimientos de salud. El fútbol de Venezuela sufre una de sus peores tragedias tras confirmarse el lamentable hallazgo sin vida de Jimber Berroterán, mediocampista de 18 años. El juvenil era intensamente buscado desde el pasado miércoles tras los potentes terremotos que azotaron al país. La confirmación de su deceso causó una profunda conmoción en todo el ámbito deportivo internacional. El jugador de la Universidad Central de Venezuela Fútbol Club permaneció atrapado bajo las estructuras colapsadas de un edificio residencial en la localidad de La Guaira, una de las zonas más afectadas durante esta catástrofe natural en Venezuela, que ha dejado hasta el momento una cifra de 920 fallecidos y miles de heridos. Sin embargo, como mencionamos, la ONU informó que esto podría ser alarmantemente más, una cifra de aproximadamente 50.000 desaparecidos. Trágicas historias. Atrás de cada cifra, de cada número, hay una familia, una persona. Aún hay personas atrapadas entre los escombros y a pesar de toda la ayuda internacional que se está movilizando en la zona y los refuerzos y esfuerzos que se están realizando en el país, ha sido poco ante la magnitud de la gran catástrofe que ha enfrentado y que está enfrentando actualmente el país Venezuela.
Llegamos al final del noticiero de hoy. Mañana los esperamos en TN5 Matutino a partir de las 6:30 de la mañana. Y estaremos junto a Ramón Matute. A continuación, las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Invierte tu 14avo. Este junio, compra aros SL con lente graduado y recibe otro aro gratis. Solo los tontos hablan de privatización de la ENE, asegura director del COEP, Armando Urtecho. Cuestionan que Honduras pida solo una prórroga de 6 meses para los tepecianos y no la permanencia. Por cuádruple asesinato capturan a Celio Bautista Rodríguez, yerno del exdiputado Rafael Alegría. A machetazo realizan escombros en la zona núcleo del Parque Janet Caguas. Estados Unidos ataca posiciones en Irán tras agresión a buque comercial en el estrecho de Hormuz.